Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 29. Hoy iniciamos una nueva serie titulado Desafíos en el Matrimonio. Y hoy quiero agradecerles por estar con nosotros. Si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos a través de las redes sociales. Corra la voz. Queremos que la gente sea bendecida. Y como mencioné, vamos a hablar sobre los desafíos en el matrimonio. Pero quizás usted se pregunta, ¿no qué es Plática Juvenil? Es que la verdad es que en el matrimonio sí importa lo que sucede. Así como van los matrimonios hoy en día, van nuestros hijos. Ellos a un tiempo se van a casar y de lo que ven aprenden y lo practican. Así que esos desafíos que se levantan en los inicios del matrimonio, ya 10, 15 años, 20, 30 años, como vamos a ver en este mes, vamos a tener gente que ya tienen más de 30 años de casados, unos 40. Pero son gente común y corriente, gente que trabaja, gente que tiene problemas, pero aún así han aprendido a poner a Dios primero. Así que veremos esos desafíos y hoy vamos a ver en particular cómo adaptarnos a la vida viviendo con una persona totalmente diferente a ti. Así que les invito, únase, corra la voz, comparta este programa, este video. Sé que va a ser de mucha bendición y hoy queremos iniciar con lo que yo sé en lo personal y es el matrimonio mío. No puedo hablar de otro y le doy gracias a Dios por mi esposa que me acompaña aquí en Plática Juvenil, episodio número 29. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Gracias. Y yo pienso que sería mal no invitarte. Sé que hemos hablado así en plática y cómo va a ver la gente es adaptarse con una persona totalmente diferente a ti. Tú y yo somos totalmente diferentes. Noche y día. Pero lo único, yo diría lo único, hay muchas cosas que tenemos en común. Sí. Pero lo que nos une primordialmente es nuestro amor a Dios, nuestro compromiso a servir a Dios en todo tiempo y es lo que me atrajo a ti. Así que, pero las cosas, en particular, personalidad, forma de ser, noche y día, right? Sí. Somos totalmente diferentes, pero le doy gracias a Dios que cuando te pregunté hace 12 años si te casas, no, fueron 13 años, ¿verdad? Yes, 13 años que te dije en mi cumpleaños. Sí. En mi cumpleaños. El proposal se dice en inglés. Cuando... El proposal. Era uno de los peores. Donde nos comprometimos. Nos comprometimos. Sí. Era en mi cumpleaños de medianoche, ¿verdad? Llegué a tu casa. Sí. Yo pensé muy romántico. Llegué para darte el anillo y todo. La luz del porche no prendía. Yeah. No sabías que iba a llegar ahí. Mi suegra ni cuenta. Creo que sí sabía. Le habías dicho que ibas a ir. Pero no sabía cómo iba a ser. Ajá. Y fue un caos ese día, ¿verdad? Nos reímos y hoy nos reímos también, pero de ver cómo lo que hemos tenido que pasar, Adriana. Uh-huh. Y quiero detenerme porque sé que la gente va a decir, ustedes acaban de empezar. Sí. Tenemos 12 años, right? 15 años de conocernos y aún así para muchos, para ellos apenas acabamos de empezar. No, y sí, tienen razón. Tienen, pero quiero empezar con eso, Adriana, los estereotipos de que a veces adoptamos en el matrimonio, porque estamos hablando de los desafíos en el matrimonio. Viviendo con una persona totalmente a ti, a veces lo que yo he visto es que pensamos que de jóvenes no podemos dar un consejo. Ajá. Pero yo creo que de todo se aprende. ¿Sí? De todo se aprende. Y dinos un poco de eso porque hemos tenido que aprender. Oh, sí. En los momentos más difíciles, en los momentos buenos, en los momentos confusos, especialmente los 2 años. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Sí. Lo que hemos tenido que pasar, especialmente en esos 2 años. Pero uno de esos estereotipos es eso, es que esa persona no me puede decir nada porque yo ya tengo 20 años, 30 años de casado. Uh-huh. Ciertamente han vivido más, pero yo creo que cada matrimonio puede dar un consejo especial y único. Sí. Y creo que es algo que has hablado, ¿verdad? Uh-huh. En los programas anteriores. Y creo que la última vez que hablamos de esto, me invitaste y estaba Julissa, ¿verdad? Que nos quedamos con ese pensamiento de que uno puede aprender de todas las edades. No tiene uno que tener 80 años para aprender. Ciertamente se aprende mucho de ellos, ¿verdad? O sea,
qué vida han vivido, pero también de las personas más jóvenes a nosotros se puede aprender. Y eso es de sabios adoptar eso, porque uno nunca deja de aprender. Cuando uno ya deja de aprender es porque uno piensa que ya lo sabe todo y estamos incorrectos, porque Dios nos va perfeccionando y nunca termina la obra en nosotros. Entonces tampoco termina el aprendizaje. Así es. Y así como te veo, te conocí con la Biblia abierta. Estamos hablando normalmente y no hay por qué tener la Biblia abierta, pero la tienes abierta, ¿verdad? Es que me dijiste antes. Así te conocí, honestamente, porque él lo que quiero llegar es, yo te miro y yo pensaría, no, pues Nani es alegre, es always fun, pero así te conozco, right? La Biblia, tú vives la palabra de Dios y yo siempre he contado que una de las veces que quise, como dicen, pasarme de listo y no quise ir a la iglesia, ¿ya? Y algo que tienes tú es que dice las cosas como son y yo me quedé, wow, cómo esta jovencita, right? 17 años con tanta convicción. Eso yo aprendí de eso, porque una de las cosas en ese tiempo yo batallaba, yo a veces me hago muy acá, right? Pero en ese tiempo Dios estaba formando mi carácter. Y yo sé que Dios te puso en mi vida para formar el carácter, para que hoy fuera la persona que soy. Right? So te lo agradezco. I know. Muchísimas gracias. No te creas tanto, pero thank you. I know. Siempre lo hemos dicho. Siempre lo hemos dicho que... Y es un poco chistoso. Siempre digo que Dios es un poco chistoso porque nos puso juntos. Dos personas muy diferentes. Dos personas con caracteres diferentes. Trasfondos diferentes. Crianzas diferentes. Se unieron. Y... obviamente no es perfecto, pero creo que tenemos muy buena relación y más que eso, tenemos muy buena amistad. Y no tenemos suficiente tiempo para hablar porque podemos dedicar un programa especialmente de novios, right? Todo lo que tuvimos, porque es lo que yo aprendí a ser amigo primero, que seas mi amiga. Y eso duró 3 años, altas y bajas. Altas y bajas de aprender quiénes somos, a las convicciones, lo que nos une, lo que nos desune. Y te decía antes de empezar, un verso que se me viene a la mente cuando pienso de la amistad es Proverbios 27:17, donde dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Es un proceso doloroso, ¿right? Los roces. Esos roces en el matrimonio. Tuvimos esos roces. Hemos tenido esos roces. Seguimos teniendo esos roces. Antes de grabar hemos tenido esos roces. Right? Pero hemos aprendido a sobrellevar esos roces porque cuando esos roces son para el bien de uno, van formando carácter, van formando... Yo creo en lo general, el matrimonio fue diseñado por Dios para hacernos más como Cristo. El matrimonio en sí, en la mente de Dios, era de sernos santos. Hay un libro que se escribió que el matrimonio no es para hacernos felices, es para santificarnos. Y así mucha gente es contracultural, no tiene nada que ver con el sistema del mundo, porque para la persona común y corriente que no teme a Dios va a decir, el matrimonio es para ser completo, para ser feliz. Pero para Dios, el matrimonio es de ser santificado, purificarte. Y como te purificas, es a través de una persona totalmente opuesta a ti. Carácter diferente, deseos diferentes. Personalidad diferente, porque imagínate, Adriana, si tú y yo hubiéramos sido gente en inglés extroverts, los dos extroverts, habría un desbalance. Y si los dos fuéramos callados, introverts, nunca hubiéramos sido nada, hecho nada, right? So, no sé qué piensas tú. Pero no sé, hablando de eso, y me encanta que
que escogiste ese versículo, ¿verdad? Y dijiste, y me encanta, nunca me había puesto a pensar, obviamente siempre te he dicho que tú no me haces feliz, ¿verdad? Tú no me puedes hacer feliz. Soy feliz contigo, obviamente, pero tu responsabilidad hacia mí no es hacerme feliz. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Porque yo soy una persona completa y tú eres una persona completa. Tú no eres mi media naranja, tú no eres mi media nada. Tú eres una persona, un individual completo y yo también, y Dios nos unió. Y me encantó que usaste ese versículo porque dices que, y usaste ese ejemplo de que el matrimonio no es para hacernos feliz, sino para purificarnos, para santificarnos, ¿verdad? Y la santificación es un proceso, ¿verdad? Y me encantó lo que dijiste también de que los roces, obviamente, si una piedra con otra piedra se roza, sacan chispas. Sacan chispas, pero ¿qué hace? ¿Qué más hace? ¿Verdad? Saca chispas, sí, pero también se va puliendo, ¿verdad? Se va formando a la otra piedra. Entonces, es así en el matrimonio, sí, hay muchas chispas, ¿verdad? Pero también hay esos momentos de chispas que pueden ser chispas bonitas y chispas no tan bonitas, causa que uno se vaya formando, lo vaya softening, or maybe roughing it up, you know, on some edges. Porque tú y yo, sí, somos muy diferentes. Tú eres introvert, tú eres introvertido. Introvertido, y yo soy... Extrovertido. No, yo soy ambivert. Ay, Un ambivert es una persona que son las dos cosas. Introvertida y extrovertida. Obviamente tengo, sí soy, you know, I'm an extrovert, pero tú me conoces que a mí me gusta estar sola, ¿verdad? Sí me gusta platicar, y cuando tengo que ser the life of the party, lo hago, pero en mi persona tú sabes que yo me quedo más conmigo mismo. Y tú ya nomás te sientes a gusto y tú eres el extrovert, ¿verdad? En tu casa eres el que nos hace reír, el que nos hace enojar y el que sale con ocurrencias. Que hasta yo digo, ay, Nathan, en serio. Y los niños felices porque dices cosa y media, pero bueno. Pero por eso, vamos a las chispas otra vez. Porque vamos, plática juvenil. Por eso veo la necesidad de ver esos desafíos en el matrimonio. Porque cuando hay chispas, porque van a haber chispas. Sí. Esas chispas pueden afectar, porque esas chispas van y no sé si se dice así, se salpican o caen alrededor de uno. Y esas personas son nuestros hijos. Right? Así que si esas chispas no son para edificar, para pulir, para hacer mejor, esas chispas van a afectar a nuestros hijos. Que dos personas que siempre viven peleándose. Esos roces no son para edificar, son para herirse. Dicen, hacen, deshacen. Y los que son afectados son los hijos. Los hijos son quemados. Right? Usando el ejemplo de las chispas, porque ellos son afectados, eso lo cargan, complejos, inseguridades, adicciones, problemas psicológicos que ellos, ahora cuando ellos quieren formar un hogar, ahí surgen las maldiciones generacionales. Por eso vemos la necesidad de hablar sobre los desafíos en el matrimonio, porque el plan de Dios es que uno se case. Right? Aún hoy en día es contracultural. Ahora parece ser que los jóvenes adultos se quieren casar, menos se quieren casar, y los que se casan quieren casarse en los 40, 30, 40. Y yo tuve 21 años. Sí. Tú acabas de cumplir 20 años. 20 años, right? Éramos jóvenes y yo honestamente en ese tiempo no sabía, pero yo me di cuenta después que nos casamos en el Día del Niño. Y después yo dije, 2 niños casándose en el Día del Niño, el 30 de abril. Es chistoso. Y es lo que muchos en ese tiempo nos decían, ¿cómo se están casando? Dos niños se van a casar. Son demasiado jóvenes, niños, apenas están aprendiendo, y ahora yo le doy gracias a Dios que yo miro atrás.
Y ciertamente hemos tenido que pasar momentos difíciles. Los primeros 2 años fueron difíciles de adaptarnos, pero le doy gloria a Dios que pudimos sobrellevar esos problemas, porque lo que nos unió era el respeto a Dios, el respeto al uno al otro, y de ver la necesidad de mirar más allá de nosotros. Porque cuando amas a Dios y Dios pone una carga en ti, no nomás eres tú. No nomás son tus hijos. Hay gente que te mira. Hay gente que quiere ver ese ejemplo, quiere ver ese modelo a seguir. Y eso, en lo personal, me motivó para seguir adelante. Y ahorita le doy gloria a Dios que son 12 y le pido a Dios que sean 40, 50 si Cristo no viene. Yo me pongo a pensar en tus papás, en los papás míos, en gente que hemos visto y que van a estar con nosotros porque cada quien tiene sus desafíos particulares, que nosotros no sabemos nada de eso todavía, estamos aprendiendo. Pero algo que sí pasamos tú y yo, era momentos difíciles, y no sé si quieres hablar un poco de esto, esos 2 años, porque tú vienes de un hogar fracturado, si se puede decir así, has tenido que pasar, y yo tengo la bendición que mis papás siguen juntos, no son perfectos, tienen sus desafíos. Eso yo me di cuenta después de casado, y eso cuando estén con nosotros y van a estar con nosotros, voy a hacerles esa pregunta. ¿Cómo le hicieron para de niños nosotros nunca darnos cuenta? Porque una de las razones que yo me quise casar es dije, yo quiero un matrimonio como mis papás, porque para mí eran perfectos. Pero después me di cuenta que tienen problemas como cualquier otra persona. Y yo tuve que aprender rápido que Dios es el que nos ayuda en esos momentos difíciles. Pero tú dinos un poco de esos desafíos, de tu perspectiva, cuando empezamos de novio. 2 niños casándose. Right? 2 jovencitos casándose en el Día del Niño. So, it was a ride. Era un, how do you say it? Altas y bajas. Era un ride. Nuestro traductor está en los controles. Sí, no nos está ayudando hoy. Pero era algo que se puede explicar, pero no se puede describir, ¿verdad? Porque si miramos para atrás, ¿verdad? Si miramos para atrás, vemos que en nuestra juventud pasaron cosas que nos moldearon, ¿verdad? Y obviamente tú tenías la bendición de tener a tus papás juntos y me encanta que dices que nunca los vi, tú pensaste que eran perfectos, ¿verdad? Yo también, you know? Y mis papás eran, ¿cómo te diré? En ese entonces, mis papás no podían estar juntos, ¿verdad? Porque mi papá estaba deportado cuando nos conocimos. Entonces, era muy diferente la relación de mis papás a los tuyos. Entonces, yo veía que mis papás estaban separados y tú con muchas ansias de casarte y yo no con esas mismas ansias, porque yo no quería sufrir. Yo no quería pasar dolores. Yo no quería, yo no quería nada de eso. Y más porque estaba tan enamorada de Dios que yo decía, si yo me caso, todo esto tiene que terminar. O sea, porque ahora yo soy, dice mi mamá, eres harina de otro costal y tengo que sujetarme a lo que está en mi casa, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, cuando me propusiste matrimonio, yo te dije que no, ¿verdad? Por favor, nunca reciban consejo de Nathan para un plan de proponer matrimonio. Por favor, please no. It was the worst. It was not good, right? Pero yo sé que lo hiciste con todo tu corazón. Con todo mi corazón. Con todo tu corazón. Pero
yo te dije que no, ¿verdad? Y yo te dije que no porque yo tenía miedo. Ujú. Pero después vi tu cara y dije, y que ibas a llorar y dije, Nah, yo no lo recuerdo así, pero ok. y dije, y luego vi a tus hermanos y a tus Ajá. primos ahí y dije, trajo hasta a los vecinos aquí y ¿cómo le voy a decir que no? Hasta me dijeron, no le digas que no, ¿le vas a decir que no? Entonces, ya te dije que sí, comenzamos a planear. Y como te digo, era un momento difícil conmigo. Estábamos pasando, mi familia y yo, un momento muy inseguro, muy inseguro. Y eso que yo tengo una mamá que ora sin cesar, you know? Y mi papá igual. O sea, de lo espiritual de ellos, nunca, jamás me puedo quejar. Jamás puedo decir algo mal porque los dos aman a Dios. Pero esa circunstancia se presentó y uno cuando está joven, uno es inmaduro. So, uno está viendo las cosas de un punto de vista y es por eso que yo no me quería casar, porque yo estaba viendo el matrimonio de un punto de vista. Yo decía, but why aren't they, ¿por qué no están juntos? ¿Por qué pasó esto? You know? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué sigue pasando esto? ¿Y por qué si no llueve, truena? You know? Entonces yo tenía mucho miedo. Bueno, en fin, nos casamos, ¿verdad? Nos casamos y cuando nos casamos, cuando uno es novio, tiene una cara, ¿verdad? Y cuando uno se casa, encuentra la otra cara, ¿verdad? Es two-faced. Y es con todos. Con todos, ya. Esto no es like, por Nathan. No, todos. Nadie puede decir nadie, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando nos casamos? Que todas las mañanas, a las 5 de la mañana, te hacía almuerzo, te hacía tu lonche, tenías 3 comidas al día. Por eso engordé tanto. ¿Te acuerdas? Sí, me recuerdo. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto tiempo duró ese phase? Mejor no lo decimos porque la gente... Sí, me va a juzgar. Pero no duró mucho porque tú no sabías que a mí me gustaba dormir. Yo te había dicho, me gusta dormir, pero tú no sabías. Yo quería que era broma, honestamente. Sí, tú pensabas que era broma, pero a mí me gusta dormir, ¿verdad? Eso no duró mucho porque la nani de veras comenzó a salir, ¿verdad? No me veo como me veo en, cuando estoy toda arreglada a cuando me levanto, ¿verdad? No, nada de eso era igual. Entonces uno ya se va conociendo en ese aspecto que, primero en lo físico, en lo natural, no, nada es igual. It's not the same, right? Pero después viene la segunda etapa, que nuestros caracteres no son iguales. Y cuando uno es novio, y dijiste algo que los jóvenes adultos de hoy en día se están casando más tarde, están, hay 2 razones por esa. La primera razón es que, no sé si decirlo o no, pero uno ya juega a casa con quien sea, So es la primera razón. ¿Para qué casarme? Yo nomás no tengo que casarme. Puedo hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, como yo quiera, ¿verdad? Es la primera. Que es tan mal. Es pecado. La segunda, y hablamos de eso después. La segunda es que yo pienso que es mucho pensar en casa. Es mucha responsabilidad. Y creo que ahora ya nos estamos dando cuenta de que no todo es color de rosa. Entonces tengo miedo a entrar en algo que no realmente sé y mejor hay que esperar o no sé exactamente cómo expresarme, mejor hay que esperarme. Porque hablando de tú y yo, ya la segunda etapa era conocer nuestro carácter, ¿verdad? Tú me conocías así, ¿verdad? Tú me conocías very direct, pero es en el aspecto espiritual. En lo natural también puedo ser así, ¿verdad? Hey, I don't like this. Hey, pero cuando éramos novios y cuando uno es novio, esconde muchas cosas, ¿verdad? Tú me decías, ¿dónde quieres ir a comer? Donde tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Tú cuelga. No, tú cuelga primero. O sea, todo era de acuerdo a lo que tú o yo queríamos, ¿verdad? Right. Tú, ¿qué quieres tú? ¿Qué te gusta?
Y todo era igual. Ay, también a mí. Ay, sí, yo también me levanto temprano. Ay, sí, ¿verdad? Porque uno está en esa etapa. Es normal que eso pase. Ya cuando uno conoce el carácter, entonces eso ya comienza a salir a flote. Porque todo sale a la luz. Todo, tarde como temprano, todo tiene que salir. ¿Verdad? Entonces, el primer problema que enfrentamos es que yo me quedaba callada. ¿Verdad? Mi carácter es fuerte, ¿verdad? Y yo quería decir, pero sin ofender. Y no sabía yo cómo expresarme, no sabía cómo decirte lo que yo quería, cómo yo lo quería y cuándo yo lo quería, ¿verdad? Y eso, yo me quedaba con todo. No me gustaba esto, me quedaba con eso. No decía es... me quedaba. Porque yo pensé que por callarme, yo te iba a hacer a ti feliz. Y yo soy la persona que si no hablas, yo determino. Sí. Yo soy muy fácil en... Si no tienes plan, yo te doy un plan. Sí. Si no quieres hacer esto, ok, yo te doy una opción. A mí me gusta... Se oye mal, pero me gusta controlar las situaciones. Cuando yo no veo, cuando yo no entiendo, a mí me gusta tener todo al frente. Y es el desafío que tuvimos al comienzo, como no querías hablar. Y yo pensaba, no, pues a Adriana le gusta todo. Todo lo que yo quiero hacer. Así que yo planeaba, yo hacía y ella seguía. Pero con el tiempo vimos los resultados porque por falta de comunicación, porque dicen todos los profesionales, los que saben del matrimonio, que lo que causa los divorcios es cuando la pareja no se sabe comunicar. Cuando no somos honestos. Porque una cosa es hablar así como estábamos hablando. Otra cosa es hablar en lo íntimo. Esto me gusta, esto no me gusta. Lo que acabas de decir, lo que acabas de hacer me ofende. Y cuando hablamos ya demasiado tarde, se nos hace difícil. Y ahí es cuando la gente, cuando las chispas, volviendo a las chispas, esas chispas ya empiezan a encender fuegos. Sí. Porque salen los reproches. No, pues pensé que te conocía y ahora no te conozco. O pensé que te gustaba esto, nunca me dijiste. Me mentiste, me engañaste. Y son cosas que con el tiempo, tristemente, hay gente que aprende por las malas. Y nunca es demasiado tarde de aprender. Pero cuando uno evita esas conversaciones difíciles, que yo todavía me recuerdo esas conversaciones que teníamos que honestamente me hacían llorar, honestamente, y yo no soy muy fácil de llorar, pero me quebrantaban porque yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me metí? Nunca he dudado del matrimonio, yo te he dicho hasta la fecha. Cuando hemos tenido que pasar por tiempos difíciles, aún así yo he tenido esa convicción de que Dios nos tiene juntos con un propósito. Pero eso no evita o no quita el dolor que uno pasa en el momento, porque uno habla cosas porque las palabras sí tienen poder. Las palabras tienen el poder de sanar o de herir, de cortar a la gente. Y era una de las cosas que los dos, como la ironía es que los dos somos, yo soy el mayor de 5, tú eres el mayor de 3. O la mayor, perdón, mayor de 3. Así que los dos por naturaleza somos líderes así, natos, entre comillas, que... Y cuando tienes a dos líderes que se ponen al tú por tú, ya con el tiempo se dificulta si uno no aprende el arte de sumisión. Porque Efesios 5 habla de la sumisión, habla de que, porque fácil, la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al hombre, al esposo, pero... A veces se nos olvida el contexto y el significado de someternos unos a otros. Por amor a Dios tenemos que aprender a someternos. No nomás es lo que yo diga, el espíritu machista. No, ¿qué quiere mi esposa? Esos consejos yo me recuerdo que mi papá siempre me inculcó, ya de casado. Ama a tu esposa, respétala y aprende a vivir en sabiduría con tu esposa. Son cosas que uno no escucha en la cultura hispana y lamento eso porque por eso andamos como andamos. Porque lo que digo yo es ley.
Right? Pero cuando uno aprende el arte de someterse uno y decir, esto lo voy a hacer por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, quiero decirlo, pero me voy a morder la lengua. Right? Y son desafíos que tú y yo hemos tenido a través de los años, porque yo he aprendido a cambiar mi vocabulario, cambiar mi forma de ser, porque he visto que esos roces, ha habido roces que no edifican, right? Yeah. Y nos hemos tenido que reconciliar y echar para adelante y aprender. Pero yo creo que eso, Adriana, los primeros 2 años, aún hoy, hemos tenido que aprender eso. Somos totalmente diferentes. Pero como nos hablamos, como tomamos los problemas más mínimos, hemos tenido que consultar con Dios y aprender aún de nuestros errores. Yeah. Y creo que también lo bonito pero también lo difícil de nuestros comienzos es que tú y yo somos un equipo. Es aprender a ser un equipo, ¿verdad? Porque desde el principio de nuestro matrimonio, tú lo hiciste muy claro, ¿verdad? Somos tú y yo. Nadie más cabe aquí. Right? No one else fits here. Tú y yo. Y en la cultura, no hispana, pero en la cultura americana, porque vivimos en los Estados Unidos, ¿verdad? Nos casamos, pero tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo. Tú haces lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera, yo no te digo nada, tú no me dices nada y todo va a estar bien. Tú puedes ser lo que tú quieras y vivimos juntos, nos queremos, sí, pero es más como cada quien hace su vida y luego ya otra vez together, right? Y con nosotros eso no funcionó. Eso no funcionó y aún no funciona. Aún eso no funciona en nuestro matrimonio. Y eso también fue parte de la comunicación, ¿verdad? De que yo lo veía de otra manera, ¿verdad? Yo decía, no. Pero yo nunca te decía. Yo nomás decía, like, porque sacamos cosas de contexto. Sean sumisas. Sean sumisa. Efesios 5:22 o 5:23, sean sumisas, no hablen, sean, prudentes y esto y lo otro. Y pensamos que la prudencia y pensamos que la sumisión es callarnos. Y no es así. Tenemos que hablar. La mutua sumisión, ¿así se dice? La sumisión mutua requiere que los dos hablemos, requiere que los dos comprendamos, requiere que haya 2 puntos de vista y que haya compromiso. Y eso fue muy difícil porque 1, estábamos bien jóvenes. 2, pensábamos que, porque tú tuviste el ejemplo de perfección, de que pensabas que era, tú ya tenías esa idea que iba a ser igual, y yo era realista, tú eras más out there like, todo es color de rosa y arcoíris y unicornios, ¿verdad? Pero yo era más, that's not true, right? Like, no existe perfección, no existe, pero yo no sabía cómo comunicar eso y me caía mal. Me caía mal porque yo decía, Nathan, o sea, en mí yo decía, vamos a llegar en un punto si no comenzamos, porque yo era el problema, parte del problema, que yo no hablaba. Si yo no comienzo a hablar, si no, en serio no tenemos estas conversaciones difíciles, no vamos a durar. Y dicho y hecho, llegó un punto, estaba embarazada de Neftalí y recuerdo, teníamos una mesa redonda, alta, y nos sentamos. Y tuvimos una conversación muy dura y una conversación muy íntima que dolió. Dolió en decir y sé que dolió para ti escuchar. Pero
creo que aunque fue difícil y muy íntima y que siempre nuestras conversaciones usualmente son muy íntimas, ¿verdad? Hablamos de cosas que a veces no deberíamos. A veces no deberíamos porque, pero no creo que no deberíamos. Siempre, no, I don't think that's the case. I think que no es que no deberíamos, sino que no es común que una pareja tenga esas conversaciones tan abiertas. Y seguido. Y seguido. Por eso mismo, porque salimos de un esquema donde era difícil hablar por el rechazo, por la vergüenza, por el miedo de ofenderse a tal grado de pelear con palabras, obviamente. Y es algo que, lo que decía de esa conversación, de ahí yo tuve que hacer cambios en mi vida personal y de realmente poner en obra lo que yo pensaba era efectivo en el matrimonio. Y eso, viendo ahora a los 12 años, viendo que hemos tenido que adaptarnos a algo diferente, hemos agarrado lo bueno y lo malo, lo hemos desechado. Sí. Hemos aprendido de otros matrimonios, hemos visto lo que funciona y lo que no funciona entre nosotros, y ahora con hijos, de ver, por ejemplo, hablábamos que muchos posponen su matrimonio para después. Eso es una cosa. Ahora tener hijos es otra cosa, ¿verdad? Nosotros empezamos, queríamos 6. Queríamos 6, Adriana. 6 y luego de 6 a 5. Y luego de 5 a 4. Yeah. Y tuvimos 3 y ya. Yeah, ya no estuvo. more. No more. Ya. Con 3. Es porque uno ya va viendo la realidad. Sí. Uno ya va viendo que no es fácil tener 6 niños. Yeah. No es fácil tener 5. No es fácil tener 4. Right? Y yo admiro a los que tienen 5 y 6. Gloria a Dios. Dios bendícelos. Pero para nosotros decidimos en pareja decir, ok, con 3 estamos completos, estamos bien, y ya Dios nos bendijo, y así Dios nos quiere sorprender con otro más, ya que Dios nos ayude. No, gracias. Pero, ¿sabes? Eso es que es muy fácil juzgar al matrimonio, ¿verdad? Es muy fácil decir, oh, esta persona tiene un matrimonio perfecto. Ay, esta persona no tiene un matrimonio perfecto. Pero realmente no sabemos. Porque el matrimonio es muy personal, ¿verdad? Lo que funciona quizás para uno no funciona para otro. Como tú y yo hablamos, ¿verdad? Que para nosotros funcionó casarnos temprano. Siempre digo, o joven, ¿verdad? Siempre me dicen, oh, you wish you would have waited, ¿quieres esperar? O sea, si tú pudieras regresar a tiempo, ¿esperarías? No. No. A lo mejor sí esperaría en tener hijos, pero de casarme, no. Para mí era la mejor decisión, aparte de Cristo, porque ya sé lo que me vas a decir. Aparte de Cristo, fuiste mi mejor decisión. Y siempre serás mi mejor decisión, ¿verdad? Para nosotros funcionó. Quizás para otros no funcione. Quizás otros sí necesiten más tiempo, ¿verdad? O quizás otros pues más temprano que nosotros. Pero el matrimonio no es una cajita y todos caben en esta cajita. El matrimonio es muy complejo. Y cuando pensamos una cosa, nos damos cuenta de otra cosa. Cuando pensamos que ya aprendimos esto, otra cosa nos sorprende y dice, oh, todavía necesito trabajar en esta área. Todavía necesito que Dios obre en esta área. O necesito que Dios obre con mi esposo. No, a veces necesitamos que Dios obre en nosotros. Porque igual, como somos una persona completa, Dios nos hizo completos, ¿verdad? Y Dios tiene un plan con los dos, tú y yo. Y ese plan se está combinando, ¿verdad? Cuando uno se casa. Y cuando está ese plan que ya está combinado, hay que hacer ajustes. Y los ajustes duelen. Los ajustes no son confortables. Los ajustes cuestan cosas. Entonces, estabas diciendo que tuvimos 3. Queríamos 7, 6, 5, 4, 3. Y ahora tenemos 3, ¿verdad? Porque para nosotros comenzamos a ver que no nomás era tener hijos y así.
O sea, tener hijos cuesta mucho tener hijos, ¿verdad? Cuesta mucho crearlos, cuesta mucho educarlos, cuesta mucho el tiempo. ¿Qué tiempo? Tú y yo no tenemos mucho tiempo porque tenemos un compromiso y comenzamos a ver, ok, fue una conversación difícil también de tener porque estamos viendo cómo va nuestra vida, cómo estamos desarrollándonos y todo, y nuestros hijos, las chispas, las van a sufrir si nosotros no estamos bien, tú y yo. Entonces, para nosotros funcionó 3 niños porque podemos pasar el tiempo que necesitamos pasar con ellos. El tiempo que ellos necesitan lo podemos dedicar. El amor que ellos necesitan les podemos dar. Y eso es importante de saber que estamos hablando de tú y yo y es great, pero el matrimonio no es un juego. It's not a game. No es un pasatiempo. No es un hobby. Es trabajo. El matrimonio es trabajo, es sacrificio y es realmente, primordialmente, confiar en Dios. Sin Dios, I don't know cómo le hacen los matrimonios sin Dios. En serio, y no es para poner a alguien en mal, pero en serio, I need God. En mi persona, como persona, yo necesito a Dios. En mí, como individua, yo necesito a Dios. Y más en un matrimonio, no sé. Y ahí está la clave en lo personal. Y yo creo que cuando uno quiere honrar a Dios, que es lo más importante de honrar a Dios en tu persona, antes del matrimonio uno tiene que evaluarse. Si uno piensa que ya casándome ya me va a ir mejor en mi vida matrimonial, me voy a meter más con el Señor, mi esposa me va a hacer mejor, mi esposo me va a hacer... No funciona así. Si yo entro al matrimonio tibio, ni para allá ni para acá, voy a ser peor. Si yo soy un adicto antes del matrimonio, voy a ser peor adicto ahora ya. Si tomo de novios, ahora voy a ser borracho de casado, porque los problemas sin Dios te llevan a las borracheras, te llevan a las adicciones, te llevan a esos problemas difíciles si no amas a Dios. Por eso hay tanto divorcios, por eso hay tanto engaño, Adriana, por eso hay tanto infidelidad, porque la gente se da cuenta, como dices, el matrimonio no es un juego, es algo que uno se tiene que comprometer a estar ahí en las buenas y en las malas. Cuando le conviene a uno y cuando no le conviene a uno. Es un compromiso delante de Dios y de la gente. Uno comprometiéndose, diciendo, yo me voy a quedar con esta persona hasta que Cristo venga o venga la muerte. ¿Right? Y es un compromiso que a veces lo tomamos a la ligera. Por eso es bueno a los que se quieren casar que la piensen 100 veces. Oren, ayunen, hagan todo lo que sea, porque esa persona no va a ser la misma 5, 10, 15, 20 años en el futuro. Esa persona va a cambiar. Y tienes que tú, primeramente, amar a Dios y luego amar a esa persona por quien es. No por lo físico, no por, es que me gusta esto y lo otro, aún porque es muy espiritual. Eso, la espiritualidad, sin esa conexión con esa persona, porque ahí vamos, ahora se va a poner incómodo, Adriana, porque ¿qué de la gente que se casa con los malos, con las malas razones o los deseos incorrectos, right? De comprometerse con una persona por conveniencia? Yo me pongo a pensar en los tiempos antiguos, donde en inglés se llama arranged marriages, que los padres se juntaban y decían, no, pues me gusta tu hija para mi hijo, te ofrezco 10 vacas. Te ofrezco 10. y quiero que se casen, right? O de aquellos que decían, me gustas, vente conmigo. Y se las robaban del pueblo y se las llevaban y se casaban. Pero yo conozco una pareja así, les ha ido muy bien, gracias a Dios. Ok, pero ahí ese es el punto, que uno piensa que les está yendo bien, right? Y no estoy hablando mal de esa pareja, porque ciertamente hay gente que sí le va bien, right? Praise God. Pero hay aquellos que aparentan estar bien, pero cuando uno abre la puerta y uno entra y ve la realidad, son 2 personas que son
Persona totalmente diferente, pero nunca se hablan. No se conocen. No se conocen, no tienen comunicación. Y aún así afectan a los hijos porque ven un modelo que realmente no expresa el amor. Porque ¿cómo puedo yo amar a un extraño? Porque si el amor nos tiene que unir, dicen en las bodas que viva el amor. ¿Cuál amor? Si no se hablan, si no se comunican, si no se conocen, no puede haber amor genuino. Uh-huh. Así que para poder tener amor genuino tiene que haber esa comunicación, esa disposición de conocerse uno al otro y de respetarse y de ver más allá, porque dice la Biblia que el amor ágape es el amor incondicional que Dios puede dar, y nosotros, porque reflejamos el amor de Dios, hacemos todo lo posible para reflejar ese amor en el matrimonio. Uh-huh. Y es algo que es difícil ponerle en las manos a Dios nuestro matrimonio. Dice la Biblia en Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, uh-huh, pero el Señor determina nuestros pasos. Yeah. Es decir, en el contexto del matrimonio, Dios, tú encárgate de mi matrimonio. Tú conoces a mi esposa mejor que yo. Yeah. Tú la amas más que yo la amo. Ayúdame con mi esposa. Dice tu palabra que tú determinas nuestros pasos. Yeah. Tú eres el que dirige. Así que yo te doy mi matrimonio. Yo te doy mis hijos. Yo te doy lo que tú me has dado para que tú dirijas mis pasos. Yeah. Para que tú me ayudes. Eso es lo que yo veo menos y menos cada vez más en los matrimonios. Que a veces pensamos en lo natural, en lo humanístico. Vamos a formar un hogar para ser felices, para tener hijos. Y poco a poco vamos poniendo a Dios a un lado. Yeah. Y esa persona totalmente diferente de nosotros, quizá ahorita nos estamos llevando bien, pero va a venir el día que realmente va a ser difícil. Va a ser difícil si ponemos a Dios a un lado. Yeah. Y todos corremos ese riesgo. Yeah. Porque es fácil cuando todo va bien en el matrimonio. Porque ciertamente el matrimonio es bonito, uh-huh, ¿verdad? It's beautiful. Uh-huh. Es muy bonito. Hay momentos muy bonitos, you know. El problema es de que cuando vienen los momentos que no son tan bonitos, uh-huh, sale muchas cosas a flote, uh-huh, ¿verdad? Y cuando salen esas cosas a flote tenemos dos respuestas a eso. O nos aferramos a Dios, uh-huh, nos agarramos de Dios, ponemos, mira, me está cayendo mal, sí pasó esto, sí hicimos esto, whatever lo que pasó, uh-huh, pero Dios ayúdame. Es la primera respuesta. O la segunda es, sale todo a flote y luego lo alcanzamos todo otra vez y lo ponemos abajo, uh-huh, del porque veo la rug aquí. Del tapete. Del tapete. Uh-huh. Y luego se va acumulando y llega a un punto, porque todo llega a su punto. Uh-huh. Podemos cubrir el sol con un dedo, uh-huh, pero eventualmente, uh-huh, no vamos a poder hacer eso. Uh-huh. Y se acumula y se rompe, uh-huh, ¿verdad? Se comienza a salir, ya no podemos esconder esto, ya no podemos esconder todo lo que queremos esconder, ya no lo podemos poner sobre, abajo del tapete, ya no cabe. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Uh-huh. Pues lo más fácil de hacer, y es un consejo, no pueden tomarlo o no pueden tomarlo la gente que nos está escuchando, uh-huh, pero es confiar a Dios, yeah, confiar en Dios, poner nuestro matrimonio en las manos de Dios, poner a nuestros hijos en las manos de Dios, yeah, ponernos a nosotros en las manos de Dios, porque siempre estamos orando, Dios trata con mi esposo, Dios trata con mi esposo, Dios abre los ojos a mi esposo, Dios, uh-huh, quebrántalo, Dios, uh-huh, quiérale ese corazón de piedra, yeah, pero nunca nos vemos a nosotros, Señor, trata conmigo. Uh-huh. A veces nos reímos porque pasa algo o whatever, uh-huh, nomás para ser funny. Y, yeah, Señor, uh-huh, deal with me. I need you. Help me, Lord. Uh-huh. Yes. O que Dios te ayude. Yes, Lord, help me, Lord. Yes. Y eso se oye chistoso, okay, uh-huh, whatever, pero en serio. Yeah. Porque si no aprendemos a hacer eso, se vuelve un matrimonio egocéntrico. Uh-huh.
Yeah. Y ahí está. O sea, hay muchas... Y mencionas eso del individualismo en el matrimonio, cuando cada quien va para su rumbo, tiene su profesión, tiene sus planes, sus deseos, sus amistades, y nomás se ven cuando llegan a la casa. Esa es una filosofía que se ha adoptado en la cultura americana, que muchos han querido adoptar y tristemente han tenido que sufrir. A los hijos han tenido que sufrir. Quizá ellos mismos, los padres, están bien, profesionales, ganando mucho dinero, pero los hijos son afectados. Hemos hablado con jóvenes que es el deseo de ellos de que sus padres se respeten, que sus padres se amen, que los padres estén ahí al tanto de ellos. Y es lo alarmante que tú una vez en una ocasión hablaste de cuando has tenido que aconsejar a jovencitas primordialmente con padres cristianos, las experiencias que ellos han tenido en el hogar. Yeah. Ahí es donde vienen esos roces, esas chispas que, volviendo al pasaje de cuando el hierro roza con un hierro, nos puede purificar, nos puede formar o puede afectarnos para mal y puede afectar a la gente. Cuando los hijos ven esos roces y no hay reconciliación, no hay respeto, no hay amor, no hay perdón, no hay humillación, donde el padre diga, I'm sorry, perdón por decir esto, perdóname. Cuando los hijos no ven eso, cuando no escuchan al padre decir, estuve mal, perdóname, eso va creando en él, en el jovencito, en la jovencita, un orgullo o quizás un miedo, porque puede irse a los dos extremos. Uno puede llenarse de orgullo, el machismo. Por eso el machismo viene a ser una maldición generacional, porque a través de los años a los padres inculcan, ya sea directamente o indirectamente, nunca tienes que bajarte al nivel de la mujer. No dejes que te mande, tú haz lo que tienes que hacer, ella está mal, tú estás bien, tú eres el hombre. Y eso uno lo va viendo en la forma que uno habla. Uno ve a jovencitos que son prepotentes y las circunstancias tienen que quebrantarte. Yeah. Las malas experiencias, si amas a Dios, van a ser usadas para quebrantar tu ego. Yeah. Y como dices, en vez de decir, Dios trata con mi esposa, Dios trata con mis hijos, ya veamos de la perspectiva de los padres, Dios alcanza a mis hijos, están de rebeldes. Uno tiene que detenerse y preguntarse, ¿será culpa mía que mis hijos andan en las drogas? ¿Será culpa mía que mis hijos andan teniendo relaciones sexuales? ¿Será culpa mía como padre? ¿Estamos reflejando como pareja el amor de Dios? El respeto. Porque antes de concluir, Adriana, Efesios 5:21 al 33, quiero leerlo porque esto viene a traer firmeza a lo que estamos hablando, porque estamos hablando de desafíos en el matrimonio, y en especial viviendo con una persona totalmente diferente a ti. Dios lo diseñó, porque yo creo que, y espero que los teólogos no me crucifiquen, aquí lo veo especialmente con Cristo y la iglesia. Dice la Biblia que nosotros somos la esposa de Cristo, right? We're the bride. Yeah. Y Cristo viene a recibir a su esposa. No hay relación más opuesta que la de Cristo y la iglesia. Noche y día. Yes. Right? ¿Por qué le plació a Dios de enviar a su Hijo a morir por la iglesia, a los que ponen su fe y confianza? Right? Que un día dice la Biblia que va a haber una cena, right? Va a haber una celebración. Cristo va a venir. Cristo cela a su esposa. Right? Y esposa imperfecta. Imperfecta, que el Espíritu Santo que viene a ser parte del plan perfecto de Dios de purificar a la iglesia. De purificar aquella novia que está sucia, que se revela, que es totalmente opuesta a Cristo, y Cristo aún así la ama. Yeah. Aún así Cristo la respeta. Aún así Cristo intercede, ora por la iglesia, por su novia.
Yeah. Porque un día se va a casar. Un día, porque es algo que yo en mi imaginación a veces me pongo a pensar. Por eso el matrimonio es tan sagrado y por eso el enemigo lo ataca tanto. Yes. Por eso la caída de la sociedad surge de los hogares, donde ya los papás ya no están presentes, ya las mamás quieren huir de su responsabilidad, ya los hijos por falta de estabilidad en el hogar, van y se rebelan, se van a las pandillas, se van a los grupos. Por ejemplo, hablamos de broma aquí en Oklahoma, vemos el movimiento de los tacuaches, right? Los tacuaches. Y no quiero entrar en detalle de eso, pero yo le decía a mi hijo, qué ironía que lo que hoy consideramos los tacuaches, entre comillas, es lo que tú y yo tuvimos que vivir cuando éramos niños, right? De las gangas, como se diga, right? Pandillas. Gangas no I'm sorry. existe. Gangs is Spanglish, sorry. That's the Chicano in me. I know, the Chicano. Right? Pero el punto principal es que estos grupos que surgen, right, no son casualidad. Son porque ven la necesidad de unirse a una comunidad que los acepta, que son igual. Todos se miran igual, right? Fui a una graduación y... No, en serio, me sorprendí porque estaba como arriba, ¿verdad? Y pues uno ve a todos pasar. Y no te miento, le estaba platicando a Neftalí que había una línea, o sea, iban entrando así y todos con la misma cabeza. Yeah. Todos con la misma cabeza. Y yo decía, caminaban igual. La cabeza de por atrás, todo se veía igual. Yeah. Igual, como que todos fueron con el mismo barber a cortarse el cabello. Igualitos. ¿Por qué? Right. Why? Yeah. Porque hay una identidad. Yeah. And there's an identity crisis. Yeah. ¿Y de dónde surge una crisis de identidad? Es cuando no hay seguridad. ¿Y de dónde viene la seguridad? De nuestros padres. Y por eso, como te digo, eso ya viene en cada matrimonio. Antes de leer Efesios 5, aún nosotros tenemos a Neftalí. Está en esa etapa, right? Yeah. Por eso tomamos el tiempo cada noche y hablamos con cada uno de ellos. Y que Dios nos ayude a aprender más de nuestros hijos. Sí. Right? Ellos no se pueden quejar. Si estuviera aquí, ellos les pueden decir que oramos por ellos, le hablamos, le recordamos, estamos ahí, pero aún así nuestros hijos no son perfectos, right? So, no quiero insinuar que hacemos esto y todo va a estar bien, no. Pero aquí el tema es, ¿qué dice la Biblia? Efesios 5:21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El favorito de muchos, right? Así como verso 24, la iglesia se somete a Cristo. De igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, verso 25. Eso significa, porque está haciendo énfasis, porque el verso 21 empieza, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, right? Y empieza con las mujeres y ahora en el verso 25 con los maridos. Eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que la alimenta y la cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, verso 31, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora, eso para mí es el esquema, la estructura del matrimonio que honra a Dios. Porque hablamos sobre que Dios,
que el hombre, perdón, el hombre hace sus planes, pero el Señor determina sus pasos. Yes. Y en el matrimonio, cuando uno quiere honrar a Dios y hacerlo a la manera de Dios, vimos que tenemos que aprender a someternos unos a otros. Y luego la esposa tiene que aprender a dejar que el hombre sea el líder que Dios diseñó para dirigir el hogar, honrando a Cristo. Pero aquí la clave es: el hombre tiene que aprender a amar, sacrificar y, si necesita, morir por su esposa. No nomás físicamente, pero morir todos los días. El ego tiene que morir. Y son cosas que uno va aprendiendo y viendo la dinámica de vivir con una persona totalmente diferente de uno. Yo en lo personal he tenido que aprender ese concepto de yo morir todos los días. No tanto lo que quiero yo. Por ejemplo, un dicho que yo siempre peleaba por el ego a través de los años. Y hoy he tenido que aprender a adaptarlo. El dicho que dicen: happy wife, happy life. Right? That's true. Yeah. Y yo por años decía: no, eso no. Porque, why? Y por años yo peleaba eso. Y de ahí muchos problemas surgían. Yeah. Right? Volviendo a lo que tuvimos que sufrir, yo diría los primeros 6 años, porque cada uno tenía su forma de ser y su punto de vista y en su cosas. punto de vista y no nos doblegábamos. Tú firme en lo que tú creías y yo firme en lo que yo creía. Pero fue donde nosotros decidimos: ok, ya no, que no se haga como tú quieras o como yo quiero. Ya que Dios nos ayude. Ya que Dios nos ayude con nuestro ego, que vayamos viendo las cosas a la manera de Dios y que podamos nosotros hacer el bien por el uno al otro. Yes. Right? De ver que tenemos hijos, tenemos gente que nos está viendo. Vamos a hacerlo por amor a Dios. Y en el caso mío he tenido que yo aprender a hacer esos cambios. Y sé que tenemos defectos, tenemos errores. Yeah. Pero aún así hemos tenido que aprender. Y no sé qué piensas tú, pero yo digo que Efesios 5 nos presenta lo que Dios busca en el matrimonio. 2 personas diferentes, Cristo y la novia. Y aún así, Cristo decidió, tomó la decisión, se comprometió. Right? Aún siendo infiel, le dice la Biblia que Dios sigue siendo fiel. Yeah. Eso es el matrimonio. Yeah. Eso, el matrimonio es mucha humillación. Es mucho morir a uno. Yeah. Y uno piensa que es fácil decir: sometaos, sometaos, you know, sométanse, o sométete. Cuando yo leo mi Biblia dice: submit to one another, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, y dar 2 requisitos. Primero a la esposas, sométanse a su propio esposo como el Señor, porque dejar al hombre que sea el hombre, ¿verdad? Que sea el líder. Yeah. Pero también lo que no leemos, lo que es muy, muy fácil se nos olvida, es: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Lo que acabas de leer. Son 2 requisitos. ¿Cómo surge, cómo se demuestra la mutua sumisión? Es eso. De esa manera. No podemos decir algo más. No hay otro requisito. There's not a cheat code. No hay algo más que se pueda decir. Es mutual submission. Yeah. Porque si no, vamos a sufrir. Cuando no tenemos que sufrir. Yeah. You know? Y dijiste que, los hijos sufren, y aclaraste que esto no es para decir, no hay familia perfecta, no hay hijos perfectos. Nuestro hijo ahorita está en un phase, ¿verdad? Y tiene a 2 papás que lo aman, lo amamos, le oramos por, hacemos, pero todavía está la cabeza, todavía está
el liderazgo, todavía está la sumisión y todavía está el amor y el respeto. Y de ahí lleva el amor y el respeto. Yes. La mujer quiere ser amada y el hombre quiere ser respetado. Yep. Y es el plan perfecto de Dios y con eso concluimos, Adriana. Yo creo que con eso terminamos porque ahí encierra el vivir con una persona totalmente diferente a ti. Es que Dios así lo quiso. Yeah. Dios quiso hacerle así porque como empezamos, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y te agradezco, Adriana. No nomás por estar conmigo ahorita, porque te he dicho varias veces ya, nunca jamás. Porque como la gente no sabe lo que tenemos que pasar antes de grabar. Un día hay que Eres grabar una persona lo que... muy exigente, Adriana. Te digo, hay muchas cosas que tienen que suceder antes de grabar. Y eres una persona muy exigente y a veces, man, Dios bendiga a Pepe y Dios bendiga a Valeria que edita y hace todo esto. Porque, wow. Pero... Dios trata conmigo. Yeah, y que Dios trate conmigo también. Yo pensé que ibas a decir, sí, que trate contigo. Así que así lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros. Como pueden ver, no hay matrimonio perfecto. Aún con nosotros, Dios sigue obrando en nosotros. Y como hemos visto, Dios lo quiso así. De unir dos personas totalmente diferentes para formar un hogar que bendice a los hijos y a los hijos de los hijos y la comunidad, porque donde hay matrimonios sólidos y bendecidos, hay comunidades bendecidas. Así que seguimos hablando sobre los desafíos en el matrimonio. Esta próxima semana no tiene que perderse lo que vamos a hablar. Es un tema totalmente diferente, un tema que yo creo que muchos se van a identificar. Y les animo, compartan esta programación, síganos a través de las redes sociales. Si no se ha suscrito, por favor, hágalo ahí en nuestro canal de YouTube. Queremos que sean parte de nuestra comunidad y es de ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.